compuesta por prejuicios fundamentalmente ideologizados. Entonces hay una preocupación que tiene que ver con lo histórico, con lo historiográfico, o sea, lo historiográfico tiene que ver con cómo fue escrita cierta historia, el trabajo social, y el segundo punto, como digamos esto desde mi cabeza investigadora, pero como desde mi ser puramente trabajador social interventivo, algunas preocupaciones y dificultades que observamos en el ejercicio profesional y sobre todo hoy en supervisiones de equipos que trabajan temas vinculados con violencia y género, son por un lado intervenciones iatrogénicas vinculadas y otras que tienen que ver con la inconsistencia o falta de coherencia entre el supuesto marco teórico desde donde se pretende comprender la situación, el problema y el tipo de estrategias de intervención. ¿A qué me refiero? Me refiero a intervenciones iatrogénicas que matan a una mujer el primer día en la primera consulta, hacer una denuncia, cuando esa mujer hace 20 años que está en una situación de violencia, no la puede sostener, llega a su casa, no sabe qué hacer con eso, etcétera, etcétera, que puede inclusive causar la muerte de esa mujer, el asesinato. Ya las investigadoras feministas norteamericanas y canadienses daban cuenta que el 80% de los asesinatos se producen cuando la mujer intenta la ruptura o inicia una acción judicial, con lo cual son momentos de altísimo riesgo que hay que tener cuidado. E inconsistencia y falta de coherencia cuando decimos que el tema de la violencia contra las mujeres tiene que ver con el patriarcado, con un modelo cultural, político, desigualdad de poder, y derivamos a psicología. Si no dijimos que la mujer era maltratada, que tiene un problema psicológico, dijimos que, entonces, bueno, hay bastantes inconsistencias en cuanto a este tipo de cuestiones. Bueno, nosotros desde el año 2000 venimos trabajando en una línea vinculada con los modelos teóricos y los fundamentos del trabajo social, por un lado por una inquietud de indagar sobre los fundamentos y por una preocupación y malestar sobre cierta historiografía que se pretende histórica y crítica y que sin embargo digamos, presenta un escaso estudio de fuentes y por otro lado cuando no es misógina y visibiliza absolutamente el lugar de las mujeres en el proceso de profesionalización del trabajo social. Bueno, aquí tenía un montón de consideraciones sobre lo que es la historia como práctica, la historia como relación, la historia como producto, pero no voy a entrar en esa cuestión. Lo que sí me interesa tiene que ver con la cuestión de la memoria, porque en realidad es muy difícil construir un campo disciplinar sin memoria, ¿sí? Y la memoria es un acto, como bien lo dice Norbert Lechner, no es un acto del pasado, no es una pieza del museo. La historia necesariamente es un acto del presente y no es algo dado una vez y para siempre. Uno vuelve a leer los autores clásicos de cualquier disciplina, vuelve a escuchar una pieza musical del siglo XVII y la recrea desde el presente. De alguna manera, la apuesta que nosotros hacemos es una apuesta por abrir la memoria a historias múltiples, digamos, que reparen esta violencia totalizadora que agrupa a los estudios históricos críticos o conservadores, digamos, un disparate desde el punto de vista epistemológico, teórico, etcétera, ¿no? Y superar todo reduccionismo, dualismo totalizador y violencia interpretativa de ubicar a los autores en lugares que realmente no condicen ni tienen nada que ver con su pensamiento y demás. Y en definitiva, como van a decir Telematus, Alvin Ford, es descubrir los lazos secretos que existen entre las generaciones. Este es un pensamiento bien benjaminiano, Walter Benjamin, descubrir los lazos secretos que existen entre las generaciones y además asumir la responsabilidad de la herencia, de dónde venimos, quiénes somos, pero por supuesto desde el conocimiento, ¿no? Con lo cual la propuesta y la apuesta es de revisitar, revisar, recrear las perspectivas, categorías teórico-filosóficas que le dieron origen y fundamento del trabajo social y que obviamente tienen que ver con estos temas. Incluir en la cuestión del análisis de la cuestión social, obviamente no solo la contradicción capital-trabajo, sino además cuestiones vinculadas con el colonialismo y el patriarcado. Bien, digamos, nosotros encontramos aquí, no sé si se parece para atrás,
una primera exigencia de los estudios históricos que significa recuperar los sujetos, ¿no? De la misma manera que pensamos el trabajo social. Pensar los sujetos, pensar la historia rescatando los sujetos no como seres individuales y únicos, sino como producto justamente de un proceso político, histórico y social, ¿no? Y esta recuperación que nosotros hacemos de estas dos autoras que vamos a presentar tiene que ver con producciones surgidas entre 1900 y 1920 en Estados Unidos en lo que se llamó la era progresista, que tuvo un fuerte componente vinculado al cuestionamiento del sistema y a la consolidación de importantísimas, trascendentes reformas sociales, políticas sociales y legislaciones. Hay un aspecto que la historiografía hegemónica o tradicional del trabajo social omite, que tiene que ver con qué pasó en ese proceso de profesionalización del trabajo social en Estados Unidos, que tuvo que ver con las modificaciones en las concepciones del mundo y desarrollos teóricos como el pragmatismo filosófico y el interaccionismo simbólico. ¿Qué papel jugó la ciencia? ¿Qué papel jugó la educación superior y el acceso masivo de las mujeres a la educación superior? Estados Unidos es el primer país y único que incorpora en forma masiva a las mujeres en la educación superior. ¿Y qué pasó con estas mujeres académicas con altísimos grados de formación a nivel doctoral y demás, que se convierten en lo que las historiadoras llaman la nueva mujer, que son mujeres solteras, profesionales, con altísimos grados académicos y que en general eligen o ser solteras o tener una pareja, como otra mujer como pareja. Y todo lo que implica esta contradicción, esta tensión, mundo público, mundo privado, y lo público como espacio de emancipación. Para muchas de estas mujeres, frente al único destino de ser madre y o esposa, aparece lo público, la profesión, el trabajo, como un espacio de emancipación. Por lo tanto, lo que nosotros estuvimos haciendo, digamos, en la investigación, fue analizar las trayectorias académicas, políticas, profesionales, de pioneras del trabajo social, los impedimentos y las dificultades que encontraron para insertarse en el mundo de lo público, que lejos de como alguna historiografía las muestra, como señoras burguesas que van a jugar a la canasta a la sociedad de beneficencia, eran mujeres que han debido luchar para poder ganarse un espacio en el mundo de lo público, aún teniendo grados académicos como doctorados y maestrías y demás. Muchas de esas debieron someterse a las llamadas curas de reposo y tener que elegir entre el celibato. De hecho, hubo un movimiento muy importante de mujeres por el derecho al celibato, y muchas optaron por lo que se llamó el matrimonio bostoniano, la opción, digamos, había un criterio muy expandido que las mujeres no debían estudiar. Primero que las mujeres no podían estudiar porque porque no tenían capacidad de pensamiento abstracto, porque una vez por mes eran habitadas y gobernadas por las hormonas y entonces perdían capacidad de raciocinio. Este argumento respecto de que las mujeres no pueden estudiar fue cambiado fue aceptado por el pensamiento conservador bajo la idea que está bien, que las mujeres estudien porque así van a ser mejores madres y esposas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Más del 75% de las mujeres que ingresaron a la universidad terminaron, lejos de ser mujeres mejores madres y esposas, terminaron no casándose y eligiendo una mujer como compañera de vida. Bueno, esto generó un tremendo revuelo. Muchas de ellas fueron sometidas a lo que se llaman las curas de reposo. Nosotros tenemos un montón de cosas escritas, después si les interesa podemos compartirlo. Bueno, y a tal punto esta práctica fue tan extendida que a esta unión estable de dos mujeres se la llamó matrimonio bostoniano. Ahí tenemos a varias de las pioneras del trabajo social, a Jane Addams y su última compañera Mary Rose Smith, a Virginia Robinson y Jessie Taft, que la foto no se ve, pero están con los dos hijitos que adoptaron en 1909, haciendo una revolución de lo que son las leyes de adopción. A Florence Collins y Rosemary Reynolds, que son las continuadoras del modelo psicosocial de Hamilton,
podría mostrarle fotos de las cartas de amor, que me encantaría, pero no, las cartas de amor de la pretendida de Mary Richmond, pero no tengo ahora tiempo para eso. ¿Qué dice Jessie Cass en su tesis doctoral? Dice, la tesis doctoral aborda el tema de la dicotomía mundo público y mundo privado. Dice, por todas partes encontramos a la mujer soltera buscando la compañía de otra mujer, construyendo con ella un auténtico hogar, encontrando en ella amistad y comprensión, el vínculo de criterios y valores similares, así como los intereses estéticos e intelectuales que con frecuencia son tan difíciles de encontrar en un marido, especialmente aquí en América, donde los negocios se amotinan por encima de la cultura. 1916. Puedo dar fe que es muy cierto lo que ella dice. Aquí la tenemos a Mary Richmond, y entonces les voy a pedir que los prejuicios que tengan respecto a esta figura lo suspendan por un minuto. Nada más, porque si no es imposible frenar, ¿no? Nada más, suspéndanlo. Bueno, rara vez la identificamos a Mary Richmond como investigadora, como militante social, etc., sino que tenemos una imagen totalmente desvalorizada y ridiculizada de ella. No sé si alguna vez la habían visto de saco y corbata, pero bueno, es una imagen bastante provocadora. Bueno, tiene montones de libros escritos, no voy ahora a pasar por todos ellos, pero lo que nos interesa aquí es poder rescatar, que es el tema de mi tesis doctoral, conceptos e ideas claves que están presentes en las obras de Mary Richmond y Jamie Adams, que tienen absolutamente vigencia, y en una hipótesis que ciertos conceptos que fueron acuñados por estas autoras en este periodo, principios del siglo XX, después de los 80 reingresan al trabajo social como diversidad, complejidad, situación, les podría dar un montón de conceptos, entran de la mano de autores políticamente muy correctos, Habermas, Bourdieu, Giddens, desconociendo que las fuentes que toman estos autores son las mismas fuentes de donde ellas bebieron. También tenemos un trabajo que se llama La Fuente de las Mujeres, donde indagamos acerca de dónde fueron a beber estas mujeres, cuáles son sus marcos teóricos. El mismo Bourdieu reconoce que el concepto de hábitos es un concepto de los pragmatistas. Bien, en el capítulo 19 de Diagnóstico Social, lo que Mary Richmond plantea la importancia de la relación, no solo teoría práctica, sino de los principios filosóficos, justamente la intervención, porque si no queda reducida a una mera técnica. Y ella presenta dos conceptos, ella dice dos conceptos que son por un lado las bases teóricas, pero por otro lado son los presupuestos filosóficos. El primero está relacionado con las diferencias individuales y el segundo con lo que tiene que ver con la apertura del yo. Por ella está muy preocupada porque los avances teóricos y de la ciencia no están llegando al trabajo social, lo cual vale para hoy, ¿no? Y entonces lo que dice es que, bueno, habla de la importancia de reconocer la diferencia de cada sujeto con los que trabajamos con sus semejantes. Y los interrogantes que ella se plantea son muy interesantes porque ella se plantea sobre cómo abordar esta cuestión de la diferencia, de la diversidad, de la complejidad. Son dos conceptos que ella utiliza: diversidad, complejidad, cómo se aborda esta cuestión en una sociedad democrática y cuál debería ser el rol del Estado y cuál es el papel del trabajo social. Entonces ella dice que un sistema democrático, ella está muy preocupada, dos últimos capítulos de Caso Social Individual, donde ella plantea la relación entre trabajo social y democracia. Ella dice, si a nosotros nos interesa trabajar con las familias, tiene que ver porque es una institución central, pero lo que nos preocupa es que la familia es una institución añeja y anquilosada, ¿no? Basada en una relación autocrática entre sus miembros, jerárquica. ¿Y cómo vamos a construir una sociedad democrática desde una institución que por definición es autoritaria? Entonces, es de las pionerísimas de trabajar el tema de la democratización de las relaciones familiares, temas vinculados con la herencia. Recuerden que en ese momento solo heredan el primer hijo varón, etc. Entonces ella dice que un sistema democrático, y después se enganchará con lo que va a exponer Brenda sobre las políticas sociales, además vamos haciendo el nexo, dice un sistema democrático debe tener en cuenta
la gran diversidad existente entre los seres humanos, no solo las diferencias heredadas, ¿no? Que algunos somos gordos, flacos, rubios, morochos, sino todas las disimilitudes provenientes de la diversidad, de nuestras impresiones en el curso de nuestra vida social, así como la forma diferente de reaccionar de cada uno a la misma impresión. ¿Sí? Esto, un Estado democrático tiene que tener en cuenta cómo cada uno ve las cosas de manera diferente. Y además critica una idea de la igualdad como equivalente a parecido, y entonces va a decir, la base de una política democrática es que cada, digamos, es un principio platónico que dice, bueno, eso está más adelante. Bueno, voy a eso si no me entiendo. ¿Cuál es otro autor de referencia que ellos toman? El socialista Graham Wallace, que es un socialista que ella lo plantea como un socialista radical, y él que va a decir que la democracia tiene que reconocer previamente las diferencias individuales y decir que cada hombre, todas estas son citas de casos sociales individuales, dice decir que todo hombre es igual a su semejante significa que cada uno tiene los mismos derechos a volverse diferente. Esa es la igualdad. El tener derecho a ser diferente. Y de proyectar su propio rayo de los diversos colores, bueno, es muy poética, ¿no? En los diversos colores podemos pensar en el arco iris, ¿no? Cuya combinación forma parte de la luz blanca de la vida espiritual. Ahí está, la idea, lo cita Platón, cuando Platón dice que la esencia de la igualdad consiste en tratar las cosas desiguales de manera desigual, y que hay que jugar todo el tiempo entre la semejanza humana y lo que tenemos en común y de igual como seres humanos y todas las disimilitudes, etc., ¿no? Hablando de los inmigrantes, dice ahí al final, dicen que podemos utilizarlo para otros grupos, dicen en cualquier programa o política democrática se impone la necesidad de ser guiados en su derecho a ser colocados en condiciones favorables y al desarrollo completo a la diversidad. O sea, un sistema democrático tiene que garantizar el desarrollo justamente pleno de esa diversidad, porque eso es lo que hace rica a una sociedad. Bueno, podríamos insistir, podríamos seguir un montón, pero el tiempo apremia, todavía nos falta Jane Addams, y lo que dice es que los trabajadores sociales van haciendo avances. Ella dice en el reconocimiento de la maravillosa diversidad que reina en toda, es optimista, ¿no? Dice que los trabajadores sociales ya estaban haciendo avances en esto, pero que ella algo que dice que la maravillosa diversidad debe imponerse, no dice estaría bueno, dice debe imponerse como elemento unificador de todo programa de atención a las necesidades sociales. Este es el principio unificador de todo programa social democrático, reconocer la maravillosa diversidad. Bueno, y ella piensa y cree que el trabajo social es una institución nueva, igual que la democracia incipiente en ese momento, que tiene el poder de efectuar una revolución y que no hay ni democracia ni cambios posibles sin el trabajo social. ¿Qué podemos decir de Jane Addams? Yo les hago pasar para ir ganando tiempo, si nos quieren mirar, digamos, una reconstrucción histórica de las trayectorias de estas mujeres. Bueno, quizás es la más reconocida, ha sido la menos condenada y castigada por el trabajo social, porque bueno, es una socialista confesa, es una lesbiana confesa, sería difícil acusarla de conservadora, realmente, ¿no? Pero bueno, algunos insisten con estas denominaciones. Líder feminista, premio Nobel de la Paz, o sea, ¿qué más le tenemos que pedir a una trabajadora social para que pueda entrar con permiso en las puertas, digamos, traspasar la puerta de un aula, ¿no? Militante sufragista, militante antiimperialista, para los hoy reconocida por el feminismo de la diferencia, por los estudios de la antropología cultural, y pionera en la defensa del multiculturalismo y de la diversidad. Bueno, ahí tenemos algunas de las imágenes, en la de abajo cuando ya está viejita, en esta cuestión que algunos creen que la idea de lo ético político surgió
surgió hace unos años. La de arriba es una imagen de la Liga Internacional de Derechos, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que ella es una de las fundadoras, que es fundada en 1915, un año después que estalla la Primera Guerra Mundial, donde 2.800 mujeres se reúnen en La Haya para exigir a los gobiernos que pusieran fin a la guerra, ¿sí? Por su lucha por la paz y demás. Obviamente, cuando ella quiso volver a Estados Unidos fue perseguida y considerada la mujer más peligrosa de América. Bueno, por todo su reconocimiento en la lucha pacifista y antiimperialista, se le dio el premio Nobel, bueno, que hoy no hay ninguna garantía, que tiene un premio Nobel, pero bueno. Tiene algunos textos maravillosos. Solo les voy a mostrar las tapas, les dejo la intriga para que si quieren leer, sepan de qué se trata. A ver, ¿quién había pasado? Tiene textos maravillosos como Democracia y Ética Social. Este es un texto maravilloso que debería ser de estudio y de lectura obligatoria en el trabajo social, donde habla de la ética del cuidado. La más, digamos, reconocida, Carol Gilligan, autora del texto La ética del cuidado, reconoce que la fundadora y la que acuña el término cuidado, que está vinculado con el amor, que está vinculado con la empatía, que está vinculado con lo asistencial, que está vinculado con el reconocimiento y el rescate de la voz del otro, es justamente Jane Addams. Y sin embargo, hoy, temas vinculados con el cuidado, recién ahora los trabajadores sociales necesitamos asomar este tema. Pues en este texto, Democracia y Ética Social, están los fundamentos de lo que es la ética del cuidado, entre otras cosas, una ética que incluye lo plural, lo diverso, una ética que no es declamatoria de principios en el aire, sino con un claro contenido social y político. Bueno, les podría contar un millón de cosas más, pero yo no creo que tengamos tiempo, no sé cómo estamos con el tiempo. Ya. Bueno, tiene un texto maravilloso que se llama Nuevos Ideales para la Paz. Y tiene este libro que es maravilloso, que se llama El largo camino de la memoria de las mujeres. No es este. Este es Pan y Paz en tiempos de guerra, maravilloso también. Bueno, no lo encuentro ahora. El libro sobre el largo historia, ¿cómo se llama? El largo camino de historia de las mujeres, es una experiencia. A ver si está. Bueno, no aparece la fotito. Bueno, os cuento. Bueno, lo que ella plantea en este libro es a partir de un hecho insólito que sucede en la Hull House, que es un centro comunitario. Ella empieza a escuchar la historia de las mujeres, ¿sí? La historia de las mujeres que habían sido víctimas de todas formas de humillación, de todas formas de maltrato, de todas formas de opresión. Dice, algunas de estas ancianas habían lidiado durante fatigosos años con la pobreza, la procreación, sabían lo que eran ser intimidadas y golpeadas por sus maridos, descuidadas e ignoradas por sus hijos prósperos y agobiadas por apoyar a imbéciles y vagos. Habían literalmente escrito profundamente todos sus días con el cuidado. Y entonces ella hace toda una teoría respecto del papel que juega la memoria de estas mujeres, que en todas sus historias hay relatos de durísima violencia, y a pesar de eso, ellas habían podido generar y desarrollar formas de cuidado. Realmente el texto es maravilloso, de cómo ella recupera los relatos, de las experiencias más tremendas, más horribles, todo su estudio etnográfico. Recordemos que ella pertenece a la Escuela de Chicago y también es pionera en los primeros estudios etnográficos, de registros de campo y demás. Y ella hace un estudio minucioso de las historias de estas mujeres que escribe este libro, que realmente no tiene desperdicio, que se llama El largo camino de la memoria de las mujeres. Y por último, podría decirles mil cosas más, pero por último me quedo con esta frase
que dice: es bueno recordar de vez en cuando que la ética no es sino otra palabra para justicia, de la cual muchos hombres y mujeres de todas generaciones quieren ser y sin la cual la vida pierde su sentido. Gracias. También la gente que interviene en el terreno, más concretamente, los políticos que hablan de la perspectiva de género, ahí nos encontraríamos mucho más con diferencias, mucho más amplias. Dentro de todo esto, quisiera centrarme en tres elementos claves y los vamos a enunciar y después la idea es desarrollarlos para ir contando un poco cuáles son los conflictos o las dudas que existen sobre estos tres conceptos clave. El primer concepto clave es el concepto de género, ¿no? El concepto de género, ¿qué significa género? Todos podríamos coincidir que estamos hablando de género cuando hablamos de la construcción cultural de la sexualidad. Como decía hoy en la mañana, es uno nace mujer o hombre, se hace, se transforma en el proceso. Entonces, ese es uno de los elementos que lo vamos a abordar más adelante. El segundo elemento que está detrás de esto es pensar que la construcción de la identidad sexual o cómo se construye el género implica una distribución desigual de ciertos valores, ciertos recursos y específicamente de la cuestión del poder. Y el tercer elemento, que parecería central en esta definición, tiene que ver con el patriarcado como el gran enemigo, ¿no? El patriarcado es, de alguna forma, la fuente ideológica que justificaría esta diferencia basada en cuestiones de identidad. Así que los invito a ir pensando estos tres elementos para ir viendo cuáles son las discusiones que podemos encontrar al interior de cada uno de ellos. ¿Qué significa el género? Bueno, es muy interesante porque cuando vemos la historia del feminismo, y fue muy interesante la introducción de Viviana sobre los orígenes del feminismo, vemos una evolución que las feministas las hemos transformado, o pensado con distintas olas, etc. Ahora se habla de la tercera ola del feminismo. Pero si pensáramos en una jornada de género hace no muchos años atrás, digamos unos 5 o 6 años atrás, probablemente seríamos todas mujeres hablando sobre la situación de las mujeres. Durante muchos años se asoció la cuestión de género a temas asociados con las mujeres y temas de sexualidad, etc. Pero hoy tuvimos una mesa de hombres hablando sobre diferentes temas. Acá hablamos sobre las familias monoparentales. Y esto es una transformación muy importante que ha ocurrido en los últimos años, es salir de esta construcción, en esta perspectiva de heteronormalidad, para ir pensando y salir de la sexualidad como un binomio y pensar en sexualidades. Esto fuertemente influido por todos los trabajos de Butler o de la teoría queer, que empieza a hablar de distintas sexualidades porque hay un cuestionamiento del feminismo diciendo en realidad en esta búsqueda de eliminar la sexualidad como un elemento central la hemos fortalecido. Entonces esa diferencia entre hombre y mujer la terminamos haciéndola como más radical. Esta nueva tendencia a ir pensando en estas nuevas sexualidades, que si bien no es nueva, pero sí como tendencia fuerte para incorporar en los estudios de género, cambia no solamente los temas que se trabajan, sino también lo que va cambiando es quiénes son los protagonistas de las acciones. Cuando se piensa una acción con perspectiva de género, cuando se piensa una jornada de género, los temas que abordan se amplían hacia otros temas que hace unos años atrás no se habían tomado. Esto también trae diferencias porque no todos los que trabajan la cuestión de género aceptan ciertas perspectivas sobre la sexualidad. Entonces muchas veces en el territorio, incluso cuando se habla del área de género, hay distintas perspectivas donde no todos coinciden ideológicamente sobre una perspectiva más queer o más amplia sobre las sexualidades, y eso genera muchas veces ruido, hay incluso conflictos, porque estos nuevos personajes que empiezan a estas mesas sobre el trabajo de género, que como lo define Eva, ¿no? Que es todo lo que es las distintas comunidades que tienen identidades sexuales que salen de la heteronormatividad, buscan
¿por qué pensar el empoderamiento? Y acá, generalmente cuando se habla de empoderamiento, lo que se está pensando es, viene la palabra más de norteamericana, de empowerment, ¿no? Lo que es dar poder a otros. Y la que primero lo empieza a utilizar es Carolyn Moser, también dentro del feminismo aplicado a lo que es el desarrollo, y está basada en el concepto de Paulo Freire, que con la idea de lo que nosotros hemos estudiado más, como tomar conciencia, empezar a tomar conciencia, desnaturalizar algo y sentirse partícipe de un proceso de cambio. De ahí en adelante, la amplitud de cómo se fue utilizando ese concepto fue como un abanico enorme, ¿no? Hoy hasta Coca-Cola habla de empoderar a los trabajadores, ¿no? Y entonces empieza a ser un concepto también que empieza a perder significado porque todo es empoderamiento, todo implica un empoderamiento. Y Rowland, que desarrolla, es una de las personas que empieza a desarrollar mucho más este concepto, habla del poder como un concepto positivo, donde no se ve el poder como uno que define distintos tipos de poder. Uno es el poder sobre otro, que es lo que ella denomina la opresión o el poder opresor, el que sumaría a cero. Y dice que el empoderamiento tiene que ver con otros conceptos, como que tiene que ver con el poder aditivo, que es poder para, poder contra, poder desde, dentro. Pero empoderamiento puede significar proceso, producto, enfoque, fin. O puede ser un empoderamiento individual, colectivo, relacional. Ahora, ¿qué significa en la realidad eso? Bueno, muchas veces lo que uno de los conceptos que se empiezan a utilizar es decir, la posibilidad de tener control sobre tu vida, control sobre tu cuerpo, la capacidad de decidir sobre las decisiones de tu vida, sobre los espacios que quiero ocupar, ¿no? Entonces muchas veces cuando se habla de poder, empoderamiento, se empieza a pensar en estos espacios que eran históricamente masculinos que las mujeres empiezan a ocupar, o los espacios que se adjudican a las mujeres y la posibilidad de no tener que autoadjudicárselo por una perspectiva, por no aceptar necesariamente ese rol que se ven que está cambiando. Ahora, ¿cuáles son los cuestionamientos que surgen del concepto de empoderamiento? Muchas veces el concepto de empoderamiento viene asociado a libertades individuales, y muchas veces se lo mira como un concepto más de libertades individuales y como una acción privada, ¿no? O sea, una acción mirada a una persona. Entonces te empodera a la mujer de alguna forma. Yo, que soy empoderado, le quito el velo de ignorancia a esta persona y le permito a esta persona. Entonces muchas veces uno de los cuestionamientos grandes que se hace al concepto de empoderamiento ¿es posible el empoderamiento individual? El empoderamiento individual no te genera de alguna forma una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Qué pasa con el empoderamiento colectivo? Esta mañana hablábamos sobre una de las personas de Perú que trajeron el tema sobre la violencia, y la violencia se ha transformado en uno de los ejes centrales de la discusión dentro de la perspectiva de género, la lucha contra la violencia. Y ellos planteaban si en realidad toda esta nueva lucha por el empoderamiento femenino, estos cambios en la mujer, lo que llevaban era a que aumentara la violencia, ¿no? Y en realidad, en el panel se planteaba, bueno, este aumento de casos de violencia, de femicidio, puede tener dos interpretaciones, ¿no? Por una parte, se empieza a desnaturalizar acciones que antes eran naturalizadas y se tiene el valor por los canales para ir a denunciar. Y eso es una interpretación posible, nunca lo sabremos, ¿no? Si realmente este aumento de violencia tiene que ver con que hay una mayor capacidad de denunciar. Y también es posible que, así como lo mencionaba Viviana hace un rato, que este nuevo empoderamiento, esta nueva actitud desde la institución hacia enfrentar el poder,
Y en todos los movimientos sociales, cuando hay una sublevación del que ha sido sometido, hay un periodo de mayor crecimiento de la violencia. Entonces, ¿qué pasa cuando este empoderamiento es un empoderamiento individual y no viene acompañado por ahí de una transformación social en las condiciones que generan esa opresión? No puede llegar a transformarse ese empoderamiento en poner una situación de riesgo. ¿No ha sido acaso el sometimiento de muchos pueblos a lo largo de la historia una estrategia de sobrevivencia? Las estrategias de resistencia fueron en función de cuán hegemónico era ese poder. Entonces, ¿es posible poder el empoderamiento individual? ¿Qué limitaciones tiene el empoderamiento individual sin pensar en transformaciones más colectivas? Y el tercer elemento que quería traer es el tema del patriarcado. Y en realidad también es una discusión que se ha venido llevando en el feminismo en los últimos años. ¿Es acaso el patriarcado la única fuente de esta desigualdad? ¿De qué manera se transversalizan las situaciones de sometimiento de las mujeres? ¿Es la misma mi situación acá como mujer que la mujer indígena, pobre, que trabaja como empleada en una azucarera? ¿En qué sentido las distintas niveles de desigualdad se potencian en la transversalidad? ¿Es posible, digamos, hoy hablábamos del colonialismo, la contradicción capital-trabajo, las condiciones materiales de existencia? ¿Es posible pensar un empoderamiento solamente en la construcción y en la concepción de sí mismo desde otra perspectiva de género, si eso no va junto con unas mejores condiciones de vida? Y esta discusión puede ser a nivel individual o colectivo, ¿no? El CEN es una autora que trabaja sobre empoderamiento, dice que es imposible trabajar sobre empoderamiento solamente desde una perspectiva económica, sin también una conciencia de género, pero también es imposible trabajar una conciencia de género sin un análisis de empoderamiento económico. ¿Hasta qué punto vivir en condiciones de extrema pobreza te pone en una situación de vulnerabilidad que te hace imposible pensar en una transformación económica? Entonces, esta transversalidad, esta contradicción, estas situaciones de vulnerabilidad afectan definitivamente las posibilidades de una equidad real. Y a modo de ejemplo, cómo esto puede traer distintas concepciones. Estas discusiones que les planteo anteriormente son discusiones que están en la literatura, más directamente, pero que nos hacen pensar un poco bien lo que estamos hablando cuando estamos en la perspectiva de género. Hace unos años que venimos trabajando en comedores populares como un ejemplo que me resulta muy interesante porque es un espacio donde justamente lo privado se transforma en público y es un lugar que también desde el trabajo social lo hemos visto, no voy a entrar en los detalles aquí, pero es un espacio donde el feminismo o las perspectivas feministas han tenido miradas muy ambivalentes. Está bueno que la mujer salga al ámbito de lo público a desarrollar tareas típicamente femeninas. ¿Qué significa eso? Y aquí los autores varían mucho, ¿no? Por ejemplo, la diferencia en general entre lo que se plantea de conciencia femenina frente a lo que ha sido la conciencia feminista. La diferencia que plantea Moliner, que es sobre la diferencia entre organizaciones con intereses prácticos y las organizaciones con intereses estratégicos. Incluso se habla de la triple carga, estas que hablan de la triple carga, como estas actividades comunitarias que las mujeres asumen y que recargan su trabajo. También se habla de por otra parte, las supermadres o el patriarcado público como estas políticas sociales que se imponen hacia ciertos sectores, recargando las tareas, volviendo a poner a las mujeres en un lugar de cuidado, no solamente de su hogar, sino en el cuidado colectivo. Y por otra parte, otras miradas
que empiezan a ver, por ejemplo, el activismo materno, ¿no? Activist mothering, que también es un concepto que se utiliza en Estados Unidos, o desde algunos lugares, donde decir de qué manera esta actividad o esta acción es un primer paso dentro de lo posible para llegar a otros espacios de poder. Dentro de las posibilidades que tiene una mujer joven para salir de su hogar y dar visibilidad a las condiciones de necesidad que tiene, en qué medida esto se transforma en el único paso posible dentro de las alternativas que tiene para salir, o por lo menos salir de ese aislamiento. Fraser habla de los espacios públicos subalternos, como estos lugares que pueden no estar dentro del espacio público de la discusión, pero que desde esa subalternidad empiezan a construir discursos, empiezan a demostrar o a dar a conocer las realidades de lo que ocurre en los espacios y quedan invisibilizados para la acción y la política social. Este breve relato de las políticas de cuidado en estos últimos años también es muy interesante desde esta perspectiva, porque los trabajos empiezan a pensar en cuidado, que desde el feminismo se veía como esto de lo cual había que liberarse, ¿no? Había que salir hacia el ámbito público y el cuidado, como nadie pensó quién iba a hacerse cargo de esas personas. Y hoy repensar el cuidado y la responsabilidad del Estado en asumir el cuidado como un derecho, ¿no? Y que solamente cuando eso sea posible allanar, va a ser posible pensar una equidad de género más allá. He abierto un abanico muy grande de discusiones, que sería buenísimo poder discutir, y lo que como reflexión final diría que fuéramos pensando que cómo de alguna forma diferentes miradas se van construyendo desde la perspectiva de género, y también cómo los distintos gobiernos, los distintos agentes gubernamentales pueden tener distintas interpretaciones de lo que significa el género, y eso tener un impacto real y transformar las políticas que están vigentes. ¿Qué impacto tiene esto para los trabajadores sociales? Y no verlo, creo que ha sido un avance enorme, empezar por lo menos a poner el concepto de género en la discusión, que lo podamos hablar, en unas jornadas de trabajo social, y sin lugar a dudas hay un largo camino para seguir discutiendo qué significa y de qué manera llevarlo para transformar realmente en una sociedad mucho más equitativa, mucho más democrática, donde haya un lugar para esta diversidad de visiones, de formas de vida y la capacidad de tener control sobre su propia vida y tomar las decisiones sobre la forma de vida que cada uno